¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y en Parlamentario TV estamos con el diputado Jorge D'Agostino, un hombre de la provincia de Entre Ríos, de la Unión Cívica Radical. Diputado, el tema que nos ocupa y nos preocupa es esta ley de subrogancia que algunos, como ustedes, sostienen que es inconstitucional. ¿Por qué? Y la Cámara que ha recibido la acción de inconstitucionalidad, la Cámara de Casación, sí, ha manifestado que hay dos artículos. Que hay dos artículos inconstitucionales, y por lo que se advierte en función de las conversaciones que estamos manteniendo con distintas organizaciones, se viene una oleada de solicitudes de inconstitucionalidades. Bueno, la gente puede hacer su propia interpretación de la Constitución y poder decir, no, eso es malo, por lo tanto es inconstitucional. Lo cierto es que en la organización institucional de un Estado hay principios generales que no se pueden violentar hasta tanto no sean modificados de la Constitución. Nosotros lo que decimos es, la Constitución es el gran pacto nacional. Todos podemos realizar nuestros acuerdos, frentes, alianzas, consensos, proyectos, pero siempre dentro de esos bordes que marcan las líneas de la Constitución nacional. Si hay algo que allí no se pueda definir, porque si no quisiéramos definir todo, tendría que tener 500.000 artículos. Sí. Si no hay algo para definir, la propia Constitución dice que todas las causas deben ser dirigidas al Poder Judicial para que realice el análisis interpretativo. Nosotros, en ese mensaje, lo que está haciendo la Constitución es establecer lo que se denomina el sistema republicano, que es libertad de expresión, periodicidad de los mandatos, superioridad de la ley, subordinación a la Constitución e independencia de poderes. No división de poderes, sino independencia de poderes. En esa independencia de poderes, el único poder que no es electo de manera directa es el Poder Judicial. Por eso se llama contramayoritario. Los mayoritarios son los que obtienen las decisiones a través de las elecciones. A ese Poder Judicial se le ha dado la capacidad, la habilitación, la competencia para tratar todas las cuestiones que tengan que ver con una tensión entre derechos o con una dificultad para la aplicación de la ley. ¿Quiénes son las personas que hacen eso? Los jueces. ¿Cómo se hace un juez? De acuerdo al artículo 114 de la Constitución Nacional, tiene que cumplir los requisitos que exige el Consejo de la Magistratura, que es pasar por un concurso de antecedentes y oposición, y una vez que se termine ese proceso, entre los tres primeros, uno elige el Poder Ejecutivo. De manera que tenemos tres pasos. Paso número 1, Consejo de la Magistratura. Paso número 2, Poder Ejecutivo. Paso número 3, el Ejecutivo se lo manda al Senado y el Senado le da el acuerdo. Estos tres pasos es para todos los jueces. Los jueces que van a estar hasta que se jubilen, se mueran o renuncian, y los jueces que van a estar transitoriamente. ¿Quién dijo eso? Lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barbera contra Venezuela, y lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Rotzá. Todos los jueces tienen que tener base constitucional, y la base constitucional es aquella que genera el juez natural. El juez natural es el que nace de la Constitución. ¿Qué dice la ley de subrogancia? Que el Consejo de la Magistratura por mayoría puede designar a personas que estén en una lista o a jueces de la misma competencia para ocupar un cargo que se produzca la vacante. Allí no cumple ni con el Consejo de la Magistratura, ni con el Poder Ejecutivo, ni con el Senado de la Nación. Por lo tanto, esa designación viola completamente, no solamente la doctrina judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que nosotros estamos sometidos por el Pacto de San José de Costa Rica,
viola la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia en el caso Rosá, que ya dijo que los jueces subrogantes, los jueces suplentes, todo juez que no haya salido del Consejo de la Magistratura, de alguna manera tiene que tener el pase, control y cumplimiento de los requisitos de los 3 escalones que le acabo de nombrar. La ley no lo cumple. Acá entonces esta serie de jueces subrogantes que se han nombrado últimamente no cumplen. Usted sabe que yo fui miembro informante en el tema este. Sí. Y hice una advertencia de la nulidad de las designaciones. Y les alerté a los jueces subrogantes que eran candidatos a hacerlos, o las personas que eran candidatos a ser jueces subrogantes, que estén alertas porque van a tener que explicar por qué aceptan la aplicación de una ley que cuando se declara inconstitucional, se declara inconstitucional para el caso concreto, para el que lo reclamó, no es para todos, ¿no? Por eso se está requiriendo que las asociaciones soliciten este pedido de inconstitucionalidad. Pero también se necesita alguien que esté predispuesto a cumplir una ley, a someterse a una ley que al ser inconstitucional es nula. Y bueno, esta gente evidentemente va a tener que aceptar que la declaración de inconstitucionalidad conlleva la declaración de nulidad y esa declaración de nulidad hace que su cargo quede sin efecto. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura ahora está sacando otra nueva tanda, diríamos, de nuevas designaciones de jueces subrogantes. Mire, Agustín, es una provocación. Es una provocación. El Consejo de la Magistratura tiene en sus manos una sentencia de Cámara que tiene visos de ser ratificada por la Corte. De ninguna manera debería, por prudencia, por decoro, incluso hasta por el mantenimiento del equilibrio en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguir tapando las vacantes con personas designadas de manera absolutamente ilegal, que ya está demostrado con esta sentencia, y tengo la certeza de que tarde o temprano, le voy a ser sincero, no creo que sea la semana que viene, porque también la Corte Suprema de Justicia es un órgano de gobierno. Claro. Y por último, diputado Agostino, ¿y cómo cree usted que va a terminar este conflicto, por llamarlo de alguna manera, que se está dando en estos últimos tiempos entre el gobierno, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Bueno, la verdad es que la Presidenta no da muestras de querer modificar sus posiciones. Ya le quedan 6 meses de gobierno y cualquiera que gane el 26 de octubre, cualquiera que gane tiene estilos diferentes, ninguno de los candidatos con posibilidades de ganar tiene estilos confrontativos. Me parece que la pelea con el Poder Judicial nos ha causado una herida que genera desconfianza en la sociedad en relación a lo que la justicia le puede valer, porque hay muchos que adhieren al modelo. Entonces, si la jefa del modelo ataca a la cabeza del Poder Judicial, ese gran componente, usted sabe que tiene muy buena imagen la Presidenta a nivel nacional, aunque nosotros no coincidimos con varias cosas que hace, y otras sí, pero varias cosas que hace, ha generado un enfrentamiento que espero que concluya pronto con un cambio de políticas judiciales que modifique fundamentalmente la estructura que se ha venido estableciendo a través de la ley de la democratización de la justicia, que se declaró inconstitucional, pero está vigente porque solamente fue inconstitucional para ese caso, la ley de subrogancia de jueces, la ley del Ministerio Fiscal, que tiene que ser modificada porque la doctora Gil Carbó no puede tener el poder de designar los fiscales y hacerlos viajar como se les antoje a los lugares que necesite, sino que la asignación debe ser por jurisdicción y por competencia. La opinión que la Cámara de Diputados tiene en un orden del día para el día de hoy respecto de lo que es justiciable y no es justiciable, y eso
no lo hace la Cámara de Diputados, sino que lo hace el Poder Judicial. Y finalmente, el grave problema que hemos tenido en que el oficialismo cree que está bien tener actos preparatorios al juicio político. No está bien porque no existen los actos preparatorios para el juicio político. Lo que existe es el juicio político y a partir de la denuncia y acusación se inician todos los actos que sean necesarios, pero ya a quien se le apunta para enjuiciar tiene todo el derecho de defensa dentro del marco procedimental. Estos elementos han tergiversado, enrevesado notablemente la relación de la oposición con el oficialismo y del oficialismo con el Poder Judicial. Diputado Jorge D'Agostino, gracias por estar en nuestro programa. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bueno. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.